Doctor Narváez, ¿está bien? ¿Necesitas que demos algún aviso? Hola, buenos días. Disculpen la tardanza. Se los voy a hacer así absolutamente honesto porque lo he pedido encarecidamente y desgraciadamente no me favorecen en en la organización de los cursos. Yo tengo desde hace 17 años, una clase de 7 a 10 en la UNAM de Filosofía del Derecho. Desde hace 17 años, ¿no? este, a la que pues en su momento pues nunca fallé, o sea, creo que rara vez falté, ¿no? Y entonces, pues ahora con la tecnología pues lo hago de manera digital, ¿no? Y siempre les he pedido aquí encarecidamente que me respeten ese horario, ¿no? Pero pues me llegan, o sea, justo en este semestre me han puesto desde que inicié clases, ya sea a las 8 o a las 9, ¿no? Entonces yo trato de jugar, pero ya mi grupo de la UNAM estaba un poco desesperado porque pues daba clases de 7 a 8 y los cortaba, ¿no? Es una clase de 3 horas porque no doy clase durante toda la semana, ¿no? Entonces, ahorita estaban en el debate, pero súper durísimo sobre los derechos humanos y me apenaba mucho cortarlo, ¿no? Yo, o sea, porque ya todas las clases les había yo dicho que me tenía que desconectar, ¿no? Yo le pedí a Alonso que les avisara que hoy vamos a conectarnos hasta las 9, pero insisto, el debate seguía y es súper grosero y más si uno pues cree justo en esta cuestión constructivista que les cortes como el rollo, ¿no? Que traen, ¿no? Hicimos una lectura y estaban exponiéndola. Entonces les pido una disculpa, voy a insistir, voy a insistir que no pase esto, porque entonces quedo mal allá y quedo mal acá con ustedes, ¿no? Este, y bueno, disculpen, pero pues para que entiendan y no ser yo así, ¿cómo se dice? Pues, eso, ¿no? Eh, Injusto con ustedes también, ¿no? Entonces vamos a empezar a hablar sobre pensamiento crítico. Entonces esa es la razón porque yo estaba, no saben lo que sufrí, ¿eh? Lo que sufrí porque yo a las 9 empecé a decir, bueno, ya vamos a concluir, y por eso les dije a ustedes 5 minutos, pero ellos seguían y seguían, y les digo, se me hizo imposible cortarlos, ¿no? Hasta que de plano les dije, discúlpenme, me tengo que ir a la otra clase, ¿no? Ya. Bueno, entonces vamos a darle a esto que es sumamente importante para el contexto en el que vivimos, ¿no? Traigo incluso ahorita como el ímpetu y la inercia de la clase de Filosofía del Derecho, de allá de la maestría, y creo que efectivamente, como lo estábamos comentando allá, resulta que nos hemos convertido en una sociedad sumamente acrítica, ¿no? Hoy leímos un texto de Boaventura de Sousa Santos, ¿no? Que resultó al final polémico, curiosamente, porque pues básicamente es un poco una cuestión como contradictoria, ¿no? Lo que leímos al menos, ¿no? Sobre los derechos humanos, pero lo tomo como coyuntura para explicar qué es lo que considero yo pensamiento crítico, ¿no? Y Boaventura desarrolla esta idea de la apatía que vivimos como generación, ¿no? Que pues está fomentada, esa es la expresión, está fomentada por un sistema capitalista a través del cual pues creemos que el Estado es el único productor de derechos, ¿no?
y entonces esto genera una especie como de actitud vertical respecto de esta idea, nosotros siempre pidiendo derechos y el Estado haciendo como que nos los da, ¿no? Entonces, no hay una forma de asociarnos, no hay una forma de poder contrarrestar esta atomización en la que vivimos, ¿no? Entonces, por eso empiezo diciendo que pensamiento crítico para mí es una hermenéutica de la emergencia, una hermenéutica de la urgencia, ¿no? También le llaman filosofía de la sospecha, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque hay una sensación, ustedes tomen esta cuestión como a partir de la inteligencia emocional, ¿no? O sea, decir, ¿cómo nos sentimos hoy, no? Me parece que nos sentimos apabullados por un discurso que no cumple con las expectativas sociales, ¿no? Demasiados instrumentos y cosas y parafernalias, ¿no? Que es lo que llamamos eso, discurso, y muy pocas respuestas, muy pocas cuestiones. Exacto, estamos abrumados porque la realidad rebasa constantemente a todas a todos estos instrumentos que supuestamente tratan de solucionar esas problemáticas, ¿no? Entonces, para mí, pensamiento crítico es incluso una postura política, no sé si me explico. O sea, esto es una ética, ¿no? O sea, al final de cuentas es un posicionamiento. Y significa de alguna forma lo que siempre la filosofía ha planteado, ¿no? Un espacio de emancipación, ¿no? Decir, basta, ya, me cansé que me veas el pelo, que me tomes el pelo, me cansé de que me estés viendo la cara, ¿no? Tú puedes seguir presumiendo que las cosas están bien, pero las cosas no están bien. Para mí eso es pensamiento crítico, ¿no? Entonces, si lo piensan ustedes, termina siendo razonamiento práctico. O sea, no se queda solamente en las buenas intenciones, sino trata de decir, bueno, ¿y qué cosas hay que cambiar? ¿Cómo lo vamos a cambiar? ¿Cómo vamos a cambiar la práctica? Entonces, pues algunos pensadores o algunas pensadoras le han llamado también este pensamiento en acción, ¿no? Pensamiento crítico es tomar cartas en el asunto, ¿no? Y quizás estoy recurriendo a muchos eslogans, pero porque estoy tratando como de partir de una especie de imaginario colectivo sobre lo que supone pensamiento crítico, ¿no? Porque si no corremos el riesgo, como ha sucedido, de volver a creer que estamos haciendo un tipo de crítica a algo y realmente estamos pues solamente cayendo en una especie también de discurso, ¿no? Antitético, si puede ser, ¿no? Pero no transformador, como pues lo propondría Bolívar Echeverría, por ejemplo, ¿no? O sea, transformación dentro de esa gramática, pues sí, de alguna manera marxista, que pensaba que, o sea, en cambios sociales realmente trascendentales, ¿no? Por eso cito Bolívar Echeverría, concretamente, ¿no? Que es un filósofo latinoamericano. Entonces, bueno, ¿esto cómo aplica al derecho? Esa es como la consigna o la propuesta, la cuestión que se presenta en esta mañana, ¿no? Me parece que de inicio resulta desafiante el binomio pensamiento crítico y derecho, porque justo el derecho es lo menos crítico que existe, ¿no? O sea, el derecho, por su esencia, es estático, ¿no? No transforma, no cambia nada, ¿no? Mantiene las cosas, ¿no? O sea, de hecho, conceptos o eslogans ligados al derecho, pues tienen que ver con statu quo, ¿no? Tienen que ver con estado, que es lo que permanece. Y ustedes me dirán, no, pero bueno, pues el estado se reforma, ¿no?
el Estado se modifica y cambia para mejorar. Yo creo que no, yo creo que cambia para no cambiar, ¿no? O sea, esto lo llamo la paradoja reformista. Entonces, realmente no existe el pensamiento crítico dentro de la teoría jurídica, ¿no? Porque cuando digo cambia para no cambiar, me refiero a procesos que simulan que asumen las críticas y los fallos y los errores para mejorar o modificar el sistema, ¿no? En realidad, el sistema permanece, solo, como dicen, pues, solo se modifica aparentemente, ¿no? O sea, solo de manera, alguien utilizó una expresión que me gustó mucho a la vez, solo se maquilla, ¿no? Solo se maquilla porque al final de cuentas, el formato, el modelo que supone que las relaciones sociales convertidas en normas se supediten al poder político, ese modelo sigue siendo el mismo, ¿no? O sea, es decir, seguimos bajo una hegemonía, ese es el concepto, ¿no? Que se utiliza también en este tipo de gramática del pensamiento crítico. Seguimos bajo una hegemonía de un modelo occidental. De un modelo occidental donde el derecho necesariamente es ancilar, o sea, es servidor del poder político. O sea, el derecho por eso no puede asumirse como crítico, no puede asumirse como un instrumento del cambio social o de la transformación social, porque está supeditado o está, insisto, sujeto a esos fines políticos. Dice Antonio Urbina, la gran reforma judicial de Saldívar fuera de los presentes obligatorios no hay mayor novedad. Exacto, o sea, si uno ve, no hay realmente avances, o sea, piénsenlo ustedes, llevamos 10 años de la famosa reforma de 2011 de los derechos humanos, ¿no? Y ustedes podrían asegurar así al 100% que hoy las cosas están mejor, o sea, que hoy los derechos humanos se respetan más, que hoy... insisto, haciendo justo, utilizando pensamiento crítico, ¿no? Es decir, porque pensamiento crítico es, de alguna manera, deslindarse de la ideología o deslindarse de los grandes discursos o de la posible influencia que puede tener en mí justo un tipo de expresión o sí, o sea, es decir, de planteamiento casi teológico, ¿no? Porque parece que si habláramos contra los derechos humanos, nos convertiríamos en una especie de outsiders o de personas incómodas, ¿no? Y incluso hasta de traidores, ¿no? A un modelo que parece no debe ser criticado, ¿no? Entonces, por eso digo que al final pensamiento crítico consiste como en un posicionamiento político, ¿no? Dice Ricardo Sánchez Guzmán, el pensamiento crítico no busca gustar ni recibir el aplauso de la élite intelectual. Exacto, exacto. Yo creo que, de hecho, un buen signo, un buen parámetro de que estamos generando pensamiento crítico es si empieza a resultar incómodo, ¿no? O sea, si empieza uno a sentir que la gente no está tranquila con lo que se está diciendo, vamos por buen camino, ¿no? Entonces, bueno, digamos que el derecho se ha convertido, como lo he mencionado en otros foros, en un dispositivo cibernético, ¿no? O sea, es decir, en una estructura que sirve para que el poder político logre su fin primario, que es
conservar el poder, ¿no? Como lo había expresado Maquiavelo, ¿no? Entonces, el Estado occidental se constituye en una especie de maquinaria que genera una serie de inercias políticas para que, como se ha explicado por diversos autores, la misma clase política se mantenga, ¿no? Se, ¿cómo se dice? Se reciclan, ¿no? O sea, se reciclan y entonces de alguna forma se mantiene esta estructura en la cual esa clase política sigue siempre en los mismos lugares y la gran generalidad de la sociedad pues sigue esperando el gran cambio, ¿no? La gran transformación, la, los beneficios o las promesas que se hicieron eh, justo en el inicio de la formación de esa entidad llamada Estado moderno, ¿no? Entonces, el pensamiento crítico empieza a tener una característica muy específica y es que es pensamiento social, es pensamiento social, ¿no? Y claro, esto nos lleva a toda una discusión, o sea, sobre qué cosa debería de ser la sociedad o qué es lo social o cómo se articula la sociedad, ¿no? Ahora yo sé que es un punto polémico hablar de sociedad civil, ¿no? Pero bueno, me parece que dentro de un diplomado que se realiza y se lleva a cabo dentro de la Escuela Judicial Electoral, pues es como de alguna forma necesario abordar el tema, ¿no? O sea, yo entiendo, insisto, está hoy demasiado vapuleada esta idea de sociedad civil, pero entiendo que cuando me refiero a pensamiento crítico como pensamiento social y pensamiento social como constructor de una sociedad eh, crítica, pues me refiero y entiendo yo por eso algo que tiene que ver con la participación política, ¿no? O sea, es decir, tiene que ver con que la gente tenga los espacios y la posibilidad de expresarse y que entonces encuentre en esas expresiones alguna sinapsis, ¿no? Alguna conexión y entonces empiece a formular proyectos comunes a mediano y largo plazo, ¿no? No sé si me explico. O sea, al final, el pensamiento crítico es como dejar ese estado de confort, ese estado de supuesta seguridad de estar en tu casa y salir y buscar a otros y a otras que piensan igual que tú. Cindy, adelante. Gracias, buenos días, profesor. Oiga, yo quería preguntarle si un ejemplo de esto que nos está diciendo podría ser, por ejemplo, asociaciones como Coparmex o como Sí por México, que están muy involucrados políticamente. Por ejemplo, Coparmex junto con otras asociaciones han impulsado lo de la iniciativa 3 de 3 para las candidaturas, que incluso ya pues han propuesto a los diferentes estados que su legislatura integre dentro de los requisitos para registrar candidaturas, precisamente el presentar esto de 3 de 3. Y se lo comento porque, por ejemplo, acá en Aguascalientes ya el Congreso del Estado está analizando esta posibilidad, pero todo esto surgió incluso en la propia iniciativa de reforma. Se dice que ha sido por iniciativa y por petición y por movimientos que ha hecho la sociedad civil como estas instituciones. No sé si a eso es a lo que se refiere y podría ser un ejemplo de lo que nos está diciendo, que finalmente, si se logra aprobar esa reforma, pues podríamos decir que esa reforma, ese requisito nuevo, pues se logró gracias a estos movimientos. Sí, Cindy. Sí, claro, yo asumo, siempre me pasa, pero gracias por, digamos, ponerlo en ese contexto y en una pregunta así específica. Yo asumo que a veces, digamos, por el contexto didáctico en el que me desenvuelvo, a veces
quizá caigo en una especie de explicación retórica, ¿no? Y entonces asumo esa responsabilidad, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, ahorita quizá hice una generalización y dije, no, los derechos humanos no han servido, ¿no? Pero posiblemente han servido algo, ¿no? Pero lo hago así porque entiendo que justo pensamiento crítico es como romper esas inercias yo lo asocio así, hago una metáfora, ¿no? Como una especie de borrachera, ¿no? Una borrachera de los derechos humanos, ¿no? O una borrachera sobre la modernidad, ¿no? O sea, es decir, estamos pues justo ahí y entonces por los influjos de ese psicotrópico, pues nos seguimos acelerando, ¿no? Entonces tú lo que dices es, o sea, ¿han cambiado las cosas? Yo creo que sí, o sea, yo creo que el hecho de que hoy, esta mañana, estemos hablando de pensamiento crítico dentro de un diplomado de la Escuela Judicial Electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es un signo de que efectivamente hay cambios, ¿no? Hay posibilidades, hay instrumentos. Ahora, tenemos la maldita costumbre de echar a perder las cosas. O sea, no sé si me explico. O sea, presupuesto participativo. Para mí creo que es una herramienta necesaria. O sea, creo que todos tendríamos que transitar hacia allá. Pero la verdad es que, por ejemplo, en Ciudad de México lo hemos utilizado para intereses personales. O sea, no hemos logrado romper pues ese esquema individualista cuando ese mecanismo debiera de funcionar justo para asociarnos, para articularnos, pero lo usamos para fomentar otra vez esos núcleos de poder, ¿no? Esa clase política a la que me refería, ¿no? Los partidos políticos deberían de ser justo escuelas de democracia, deberían de ser espacios donde la gente llega y se asocia, y no lo son, ¿no? ¿Sí me explico así, más o menos, Cindy? Entonces, tú dices, ¿qué es lo que está fallando? Porque allí están las cosas, ¿no? Somos nosotros, ¿no? O sea, es nuestra cultura, ¿no? Es la manera en la que operamos las cosas. Y luego dices, bueno, pero los que estamos aquí, las que estamos aquí, no queremos eso. ¿Y por qué no somos suficientes para ese cambio, no? O sea, no sé, y entonces como que es curioso porque por eso digo que mucha inteligencia emocional, porque a veces uno se desanima. O sea, es luchar contra algo enorme que me rebasa, ¿no? Y que incluso como alguien diría, ni siquiera voy a ver los primeros pequeños cambios de esto, ¿no? Pero después uno se anima y dice, bueno, pero pues al menos en esta clase me toca estar como conductor, ¿no? O sea, como acompañante. Y si logramos a lo mejor contagiarnos, ¿no? Y logramos hacer una especie de efecto dominó, pues a lo mejor empezaremos a utilizar esas herramientas para bien, ¿no? Seguramente ya en algunos casos se habrán utilizado para cosas buenas, ¿no? Entonces, habría que identificar dónde sí funcionan, ¿no? Y entonces empezarlas a preferir por sobre las prácticas que no funcionan, ¿no? Porque resulta que nuestra sociedad, y creo que eso es un tema cultural, parece que exaltaría aquellas personas y aquellas posturas y aquellas prácticas donde el abusivo gana, ¿no? O donde el abuso gana. Entonces, cuando nosotros dejemos de consumir eso o aplaudir eso o exaltar eso, ¿no? Entonces quizá las cosas empiecen a cambiar. Pero pues, o sea, si de alguna forma seguimos pensando que esa es la fórmula de éxito, ¿no? Pasar por sobre los demás, utilizar el sistema a mi conveniencia, entonces me parece que las cosas no van a funcionar. Entonces, espero haberte respondido, si no, o sea, ¿sí? Más o menos. Hice como un planteamiento. Sí. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Gracias a ti, Cindy. Entonces, por eso, insisto, pensamiento crítico es pensamiento transformador y es pensamiento ético y es pensamiento político, ¿no? Porque
al final no es cambiar el derecho, ¿no? Es cambiar la forma en la que concebimos y utilizamos el derecho. Eso creo, ¿no? Aprovecho, si igual alguien quiere hablar, con toda confianza, no está, no está cerrado el espacio, al contrario, quien quiera aportar, muchas gracias. Antonio nos dice, pensar críticamente nos llevaría a analizar si instrumentos de participación política como la consulta popular y la propia revocación de mandato realmente cumplen con su finalidad o solo es otra forma en que los partidos políticos manipulan a la sociedad. Un tema bien difícil. Porque justamente hemos estado, pues obviamente, ¿no? Pues es el tema de ahorita, ¿no? Estábamos platicando en otro diplomado porque había mucha gente que estaba vinculada como a la tarea de socializar todo lo que tiene que ver con la revocación de mandato, ¿no? O sea, hay gente a la cual le encargaron, gente que trabaja en el Instituto Nacional Electoral, que le encargaron, pues que se acercara a la gente, que abriera foros, que subiera documentos, ¿no? Entonces dice, es que es un montón de trabajo, o sea, sí se ha hecho muchas cosas por difundir, ¿no? Lo que tiene que ver con la revocación de mandato. Y al final hacíamos justo esta reflexión que propones, Antonio, ¿no? Al final, ¿esto es bueno o malo? ¿Qué se puede hacer? O sea, frente al pensamiento crítico, ¿qué hago, no? O sea, me mantengo inmóvil, yo tengo una postura política, pero al final de cuentas soy un servidor público. Un poco todas esas preguntas nos hacíamos, ¿no? Y claro, tratábamos de verlo positivamente y decíamos, bueno, al final va a ser un espacio en el que vamos a ensayar, ¿no? Como sea, vamos a ensayar si la gente va, si la gente no va, cómo participa, qué decisión toma, ¿no? Claro, por cómo está planteado en términos formales, o sea, de derecho positivo, pues efectivamente ahí podríamos decir que no va a servir de mucho, ¿no? Porque pues para alcanzar el 40% está en chino, ¿no? O sea, en cualquier caso, ¿no? Entonces, por ahí escuchaba yo que si bien nos vamos a superar el 7% de la última consulta, ¿no? O sea, estaremos, no sé, si bien nos va llegando al 10% de la participación, ¿no? Y entonces, bueno, pues claro, ahí entonces los que decían que es demasiado el gasto para el resultado, podrían tener razón, sí, pero de todos modos estamos ensayando con estas formas de democracia semidirecta y así, ¿no? Y volvemos otra vez al debate, ¿no? Entonces, yo lo que diría Antonio, es que al final volvemos como a esta postura ética, ¿no? O sea, nunca, o sea, bueno, podemos intuir para qué se utilizan los instrumentos o las herramientas planteadas a nivel constitucional por cada uno de los grupos, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Si no hay un planteamiento ético detrás, si no hay un pensamiento crítico detrás, entonces lo que está sucediendo es que estamos instrumentalizando al derecho, ¿no? Y estamos, como decía yo, volviéndolo un dispositivo cibernético del poder político. ¿Cómo podemos revertir eso? Bueno, uno, creando, decía yo, una cultura democrática, crítica, le puse ese nombre, ¿no? A través de la cual podamos ir generando esos posibles análisis y de alguna forma, pues es que ahí está el asunto, tratando de dejarle a las generaciones que vienen abajo un análisis más o menos objetivo del asunto, ¿no? Para que en su momento, si en 50 años la revocación de mandato sigue, porque igual no está dicho que no venga después un cambio de idea y se quite, ¿no? O ya no se haga, ¿no?
que si sigue o se transforma en alguna otra cosa, entonces tengan como insumo, pues, el análisis que nosotros hicimos en este tiempo, ¿no? ¿No? Y al final esa misma enseñanza es para nosotros, ¿no? O sea, es decir, nosotros hoy para generar pensamiento crítico tenemos que ver un poco hacia atrás, o sea, tenemos que ver por qué llegamos a este momento, ¿no? O sea, por qué estamos entrampados aquí, cómo es que operó el sistema. Yo siempre digo que de alguna manera la falta de memoria, que es una de las grandes críticas de a la cultura mexicana, es un poco lo que nos tiene aquí, ¿no? Nos falta para generar pensamiento crítico mucha conciencia social, ya lo dije, ¿no? Pero nos falta también mucha conciencia histórica, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, el no haber resuelto el problema, el tema de 2006, nos tiene aquí. Así de fácil. 2006 sigue siendo como una especie de vórtice, no sé, quién sabe qué diablos pasó ahí, ¿no? Y entonces me parece que es como los partidos de fútbol, ¿no? De repente, pum, una jugada, se tiran patadas, pal, no se sabe, ya ahora incluso suman el VAR, tal, y el árbitro, así un poco con nervios, saca la tarjeta roja, ¿no? O marca un penal, ¿no? Y después empieza como a tranquilizarse, empieza a respirar, no sé si incluso empieza a escuchar a alguien más que le habla dicen que por el chícharo, ¿no? Y dice, ching, diablos, la regué, no debí sacar la roja, me precipité, ¿no? Ya sé, voy a sacar otra roja. Le saca otra roja al equipo contrario, ¿no? Ya equilibré las cosas, ¿no? Ya se cargó el partido, no sé si me explico. O sea, ya se echó a perder el partido. No, entonces, así nos pasa en México, ¿no? Sí, ya la regamos. ¿Ahora qué hacemos? No, pues ahora vamos a sacar otra roja, ¿no? Sí, Axel, no sé si la metáfora alcanzó, pero se me ocurrió ahorita. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, justo algo que estaba viendo con los comentarios, con lo que usted platica, doctor, me queda claro, con lo que hemos visto en las anteriores clases, que justo es no tener un blanco o negro. No es como lo menciona nuestro compañero Antonio, de si cumplen con su finalidad o es una forma de manipulación, sino realmente que hay más opciones que decir. O sea, que esos instrumentos de participación no son buenos o malos, sino a lo mejor pueden ser hasta perfectibles, como usted dice, doctor, ver a cómo llegamos a que se pusiera en el debate que es necesario incrementar los instrumentos de participación y qué otro tipo de instrumentos se pueden aplicar para mejorar la democracia en México. Justo ayer hablaba con un amigo que estudió ciencia política y nos pusimos a debrayar un poco la manera, lo que usted dice, de a partir de 2006, ¿qué fue lo que pasó para que ahorita tuviéramos a Andrés Manuel como presidente? O sea, fue un sistema que va muy bien en cuanto a la organización de elecciones, un tribunal que se estaba reforzando, pero nos faltaba a lo mejor el modelo de comunicación política, ¿no? A raíz de 2006 se da y van a haber cambios para la siguiente elección. Ya Andrés Manuel no llega con la fuerza política y pues no sé, la oposición, que hoy en día es oposición más bien, en su momento se le otorga al PRI la oportunidad y el haber puesto un candidato, un presidente que hizo lo que ya vimos que sucedió en el sexenio pasado, pues permite que ahora Andrés Manuel llegue con otro tipo de pues recursos políticos, ¿no? Y nos llegamos ahorita a un punto de cambio, no sé si buen cambio o mal cambio, pero hay un cambio y genera que los conflictos que se están dando, la polarización que se está dando, pues lo que tengamos hoy en día, ¿no? Creo que es justo lo que dice, somos consecuencia de un pasado que muchas veces no queremos ver o no vemos porque pues es incómodo, resulta incómodo tanto para la parte que está a favor del partido estadista y otra a favor del partido opositor. Y justo es, como dice Ricardo,
no estar a expensas o tratando de obtener el aplauso de uno u otro partido, de uno u otro lado de la polarización, sino ponerse en medio, ser crítico y a partir de ahí tener una mayor visión de las cosas, tener un pensamiento menos sesgado. Sí, creo que es eso. Justo esta parte final que dices, ¿no? O sea, por ahí decía un filósofo del derecho que de lo que teníamos que partir era de considerar que las leyes se hacen de buena fe, ¿no? Y que las reformas se hacen de buena fe y que los cambios se hacen de buena fe. Y como dices tú, ¿no? O sea, hemos tratado de corregir cosas, pues, en la marcha, ¿no? Que quizá tenga que ver con esa metáfora que se dio del fútbol. Yo ahora estoy pensando si podríamos hacer una especie como también de prospectiva, ¿no? O sea, es decir, si pudiéramos no solo atender lo urgente, sino lo importante. O sea, si pensamiento crítico fuera no estar siempre como, pues eso, sobre la marcha haciendo cambios, sino de una vez, o sea, tomar el toro por los cuernos y decir, estos son los problemas graves que tenemos, ¿no? No sé si me explico, ¿no? Y detectándolos, entonces intentarlos cambiar, porque si no, entonces siempre vamos a estar así, como decía yo, maquillando, ¿no? Pienso, por ejemplo, pongo un caso, ¿no? Específico que traté en algunos de los diplomados esta semana. Hay una idea de que que partido político y candidaturas y todo eso está diseñado para ganar un acceso al poder. No está diseñado, o sea, no está pensado como, o no hay una cultura del servicio público, ¿no? O sea, es decir, o sea, el partido político es un instrumento para llegar al poder. Y eso implica, o sea, que esto viene desde la historia, dicen uno, que desde Porfirio Díaz, ¿no? Lo que llamaba López Monroy la empleomanía. Entonces, la gente en este país cree que una de las formas de, pues, de tener un buen empleo es acceder al Estado. Y una forma de acceder al Estado, pues, es a través de esta representación política. Pero ya se desvirtuó todo lo que tenía que ver con ser representante de alguien, pensar en las personas y llevar sus necesidades. O sea, ya se convirtió en una especie, eso, ¿no? De ¿cómo le llaman? Agencia de empleos. Entonces, el derecho electoral se convirtió en un gran sistema de empleos. Entonces, tú puedes hacer todas las reformas que quieras, los cambios que quieran, pero la gente que accede ahí y la sociedad misma espera que sea eso. Y entonces, vean, la gente, tú dices, van a votar libremente, pero ¿por qué van a votar? Van a votar para decir, a esta persona va a hacer cosas sensatas cuando esté en ese cargo público, o van pensando, lo voy a elegir porque en una de esas me da chamba, ¿no? O me da un contrato, o me favorece con esta cosa, o cuando se me atore un trámite me va a ayudar. Entonces, es culpa de las instituciones, de la reforma, de la sociedad. Yo creo que de todo, ¿no? O sea, nosotros queremos tener al final ese tipo de sistema electoral. Entonces, ¿qué puede romper esas inercias? Claro, pensamiento crítico. Es lo que dijiste tú al final, ¿no? O sea, es cuando dices, pues vamos a cambiarlo desde la raíz. Y yo veo que, pues, como decía yo, nosotros ya estamos muy maleados, pero a lo mejor si a las generaciones que vienen abajo les decimos, para eso no es el derecho electoral. No es para eso, ¿no? O sea, no seas egoísta y no pienses que en ti, piensen que tienes que construir un escenario de bien común, como se dice, ¿no? O sea, empezar incluso a cambiar nuestra gramática, ¿no? Todo eso. Yo creo que ese es como el pensamiento crítico más radical, ¿no? El que le apuesta al cambio cultural, al cambio social. Porque claro, sí, por eso decía yo muy al inicio, decía,
es que podríamos estar confundiendo que pensamiento crítico es como, mira, es que ya encontré cuál es el pequeño cambio que podemos hacer a esta institución o el pequeño ajuste, o ya no le vamos a llamar revocación de mandato, ahora va a ser revalidación del mandato, ¿no? No se lo vamos a quitar, sino se lo vamos a otorgar. O sea, podemos hacer infinidad de planteamientos, pero al final los usuarios del sistema son los que llegan y lo terminan usando conforme a estos paradigmas incorrectos que tenemos, me parece, ¿no? Entonces, híjole, está bien difícil, pero bueno, ¿qué se requeriría? Si se requiere conciencia histórica, pues se requiere apostarle justamente eso a la formación, a la educación, al modelo educativo, al sistema educativo, ¿no? Generando ese tipo de conciencia, ¿no? No es una cosa presentista, ¿no? No es que todo se va, o sea, ya ganaste la elección, ya no, es que es como ese asunto triunfalista, ¿no? Todo es ganar la elección. No, es que todo es ganar la posibilidad de hacer un buen gobierno. Porque si no, entonces, ya ahorita estamos pensando qué vamos a hacer en 3 años, ¿no? Y va a pasar lo mismo, ¿no? No se trata de cada 6 o cada 3 años, ¿no? O sea, se trata de una transformación que tiene que darse todos los días. No sé si me explico más o menos, ¿no? Por ahí lo veo. Entonces, claro, pensamiento crítico tendría que traducirse a estrategias de comunicación, a estrategias didácticas y pedagógicas educativas, ¿no? Se tendría que traducir en prospectiva, se tendría que traducir en propedéutica, ¿no? O sea, es decir, en trabajar mucho en la operatividad de las instituciones en los primeros momentos, o sea, mucho diálogo, mucha discusión, mucho debate, y me preocupa porque pues hoy la verdad es que está bien difícil hablar o construir algo en una sociedad que está polarizada. Primero tendríamos que superar esa polarización, ¿no? Porque ya, o sea, cualquier cosa que se dice se vuelve polémica y no se vuelve punto de construcción, ¿no? Y eso me parece favorece el autoritarismo, ¿no? Entonces, superar la polarización, superar las múltiples violencias, impide que la gente participe, se exprese y hable, ¿no? Porque hablo y me mandan matar, pues mejor no hablo, ¿no? O sea, es que en esa situación estamos. Entonces, ya que superemos, me parece, esos tremendos retos, pudiéramos empezar a construir. Pero sí estoy convencido y de verdad, con toda honestidad, y creo que ustedes también, de que un camino es la participación política, ¿no? O sea, de que estamos en el lugar correcto. Estamos en el lugar correcto. Solo hay que encontrar las estrategias para materializar, pues, todos estos ideales que tenemos, ¿no? Y eso sería, o sea, es decir, me parece que, insisto, en un diplomado que está dentro de una formación específica que tiene que ver con el derecho al electoral, el derecho a la participación política, hablar de pensamiento crítico y derecho tiene que traducirse en estrategias para la utilización del derecho electoral de manera propositiva, constructiva, colectiva, colaborativa y que genere bien común, justicia social y paz, ¿no? Así yo lo vería, ¿no? Entonces, no es un rollo, es una cosa muy específica. Este instrumento, ¿cómo lo hacemos para usarlo para estas cosas, ¿no? Para generar bien común. ¿Cómo usamos este instrumento? Entiéndase partido político, entiéndase presupuesto participativo, entiéndase consulta, entiéndase revocación de mandato, entiéndase, ¿no? Pues yo aquí me detendría justo 10 en punto. Espero haya sido de utilidad. Me parece, a mí me gustó mucho estar esta mañana aquí con ustedes. Espero verlas y verlos de nueva cuenta, seguro. Veo muchos rostros y ya nos vamos haciendo comunidad eje, y eso me da mucho gusto, ¿no? Las veo y los veo en redes sociales,
y por ahí nos estamos comunicando, ¿no? Cuídense mucho. Gracias, Evelyn. Evelyn, ¿estabas ahí, va? Estoy aquí, gracias. Gracias a ti, ¿eh? Y disculpa que el inicio me decías, y yo estaba ahí tratando ya de cortarles el rollo a los de la UNAM. Bueno, cuídense mucho. Feliz fin de semana. Gracias, hasta luego. Gracias.